Bendiciones y buen día. Es un gusto para mí que continuemos nuestro estudio en la materia de Profecía 2 y este día vamos a compartir acerca de las resurrecciones que conllevan lo que nosotros encontramos en la Escritura y recordemos que esto es una esperanza para los creyentes, el hecho de saber de todas aquellas personas que han muerto que van a tener una resurrección. Vamos a ver un poco acerca de las resurrecciones que nos habla la Escritura, porque es un hecho que hay resurrecciones que están relacionadas con el segundo advenimiento de Cristo. La misma Escritura nos enseña las fases o los momentos en los cuales van a darse estas resurrecciones. En el ministerio de los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, la doctrina de la resurrección fue el tema predominante entre los apóstoles. Si nosotros examinamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 me parece, en el discurso de Pedro, vemos que este era un tema predominante en la iglesia primitiva. Hay más de 40 referencias del Nuevo Testamento que se hace referencia a una resurrección literal. Y esto tiene que ver con la resurrección del cuerpo físico. Desde luego, como dice la Escritura, que esto mortal no puede entrar delante de la presencia de Dios, tiene que ser transformado. Las clases de resurrección. Cuando nosotros preguntamos o queremos saber cuáles son las clases de resurrección, encontramos en la Escritura que se mencionan dos clases de resurrección en el programa de Dios. Número 1 es la resurrección para vida y número 2 es la resurrección para juicio o para muerte eterna. Vamos a ver en detalle. Y para esto quiero ilustrarles a través de esa imagen que comprende la resurrección para vida o la primera resurrección. Habla aquí que es Cristo como primicias, los santos del Nuevo Testamento o la iglesia, y luego los santos del Antiguo Testamento y aquellos que ofrendaron su vida durante la tribulación, que no recibieron la marca de la bestia. Entonces aquí tenemos pasajes que respaldan estas resurrecciones, como dijimos, lo menciona la Escritura, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí también encontramos la resurrección para muerte. ¿En qué momento van a resucitar aquellas personas que se fueron de este mundo sin conocer de Dios, sin haber recibido o aceptado el sacrificio de Cristo? Esas personas van a resucitar hasta después del milenio. ¿En qué momento es la que se conoce la resurrección para muerte? En el juicio del trono blanco, cuando serán abiertos los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Es aquí donde dice que van a resucitar los no regenerados. ¿De cuál tiempo? Desde antes del Antiguo Testamento, en el tiempo de la iglesia o en el tiempo de la tribulación. Todas aquellas personas que murieron sin Cristo, todas aquellas personas que no aceptaron el sacrificio del Cordero Pascual. Esas son las que van a ser juzgadas en la segunda resurrección. La resurrección para vida, estos pasajes nos enseñan que esa parte distintiva del programa de resurrección son los siguientes. Por ejemplo, primero nos enseña que es la resurrección de entre los muertos. Una mejor resurrección, pero también nos habla de una resurrección de vida y esto se refiere a la primera resurrección. Si nosotros examinamos la diapositiva anterior, podemos observar que la primera resurrección se da en el siguiente orden: Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo. Y la segunda, todo esto es la primera resurrección. La segunda parte o la segunda resurrección sería la resurrección para muerte. Si Cristo viene a levantar a los justos 1000 años antes que a los impíos, sería natural llamar a la primera una resurrección de entre los muertos, pues el resto de los muertos se quedan. Esta resurrección, generalmente llamada la primera resurrección, pero que podría llamarse la resurrección de vida. ¿A qué nos referimos a la primera resurrección de entre los muertos? Porque justamente la resurrección
de aquellas personas que han recibido a Cristo, van a haber otros muertos que no han recibido a Cristo. Por esa razón se llama la resurrección de entre los muertos, en medio de otras personas que van a quedar ahí también. La primera resurrección incluye a aquellos que en cualquier tiempo se levantan para vida eterna. Repito esto para que tengamos claro. La primera resurrección incluye a aquellos que en cualquier tiempo, puede ser antes de la tribulación, puede ser durante la tribulación, en cualquier tiempo se levantan para vida eterna. Estos no van a entrar al juicio del trono blanco. El destino no es el tiempo, es el que determina a qué parte del programa de la resurrección debe asignársele cualquier evento. Aquí lo encontramos en la primera carta a los Corintios. Nos dice que Cristo en su venida. Pablo da una secuencia de resurrecciones. Primero, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, la iglesia, en su venida o durante el arrebatamiento. En el fin, al final del milenio, cuando entregue el reino al Padre, es en ese momento que se van a dar estas resurrecciones. Número 2, los santos del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Pablo fija en forma clara el tiempo de la resurrección de los que están en Cristo y lo identifica con el evento del arrebatamiento de la iglesia. Este conocimiento debe ser causa de gozo para los tesalonicenses, para que no se entristezcan como aquellas personas que no tienen esperanza. Número 3, los santos de la tribulación. Juan claramente distingue la resurrección de los santos de la tribulación, la primera resurrección de la resurrección posterior, o sea, los impíos que van a resucitar 1000 años después. Entonces se establece la diferencia, los santos de la tribulación y también los santos del Antiguo Testamento. Aunque Daniel les da la revelación de 2 tipos de resurrecciones, estos e impíos, debemos nosotros armonizar, coordinar con los otros pasajes para notar que hay una discontinuidad de tiempo entre ambas. Ezequiel conecta la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con la del Nuevo. Y también, por otra parte, tenemos los no regenerados, es decir, los que no aceptaron el sacrificio de Cristo. En base a los versículos 11 al 15 de Apocalipsis, podemos ver que estos impíos son de todas las edades, del Antiguo Testamento, del periodo de la iglesia, de la tribulación, de todas las edades. Serán resucitados temporalmente para comparecer ante el trono blanco y después serán lanzados al lago de fuego en vida física para la muerte y juicios eternos, y lo que se conoce como la muerte segunda. Y ahora, ya vimos la primera resurrección es resurrección para vida, y hoy tenemos la resurrección para condenación. La Escritura nos predice otra resurrección que trata con los perdidos, con las personas que no recibieron el sacrificio de Cristo. Es la segunda resurrección o resurrección de condenación. Nos enseña Juan capítulo 5, 29 como resurrección de condenación, los otros muertos o los muertos según Apocalipsis 20, 11. Estos solamente pueden ser aquellos que se quedaron atrás y serán levantados para condenación. No es la cronología la que determina quiénes están incluidos, sino más bien el destino que llevan estas personas, el destino eterno. El tiempo de las resurrecciones, ¿en qué momento se va a dar? El elemento tiempo en las diferentes partes del programa de esta doctrina trajo consternación a los discípulos. ¿Por qué razón? Los discípulos entendieron perfectamente lo que significaba resucitar de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque esto era una doctrina común de los judíos. Pero la resurrección de entre los muertos era una nueva revelación para ellos. ¿Por qué razón? Estaba refiriéndose de entre los muertos habrá una resurrección, es decir, de entre los impíos mezclados con los justos habrá una resurrección. Y hay citas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que enseñan el hecho de la resurrección. Y recordemos algo muy importante. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Nosotros creemos que Jesús resucitó al tercer día
y que Él está vivo. Por esa razón, esa promesa, esa doctrina tan fundamental que se encuentra en la Escritura, es extensiva también para todos aquellos que hemos creído y hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Hay citas del Antiguo Testamento que enseñan el hecho de la resurrección. Job 14, Salmos 16, Oseas 5:15, Hebreos 11:17, Juan 11:24. Que sería conveniente que nosotros examinemos estos pasajes para que pueda también traernos la certeza de las promesas hechas de nuestro Dios a la vida de cada uno de sus hijos. Pasajes como Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3, donde dice que unos van a resucitar para confusión, son utilizados para enseñar falsamente la doctrina de una resurrección general, haciendo creer que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Aunque el pasaje lo dice de esa forma, no necesariamente será una sola resurrección, porque el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios nos da el orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, pasajes como Daniel, les decía, capítulo 12, son utilizados para enseñar falsamente la doctrina de la resurrección general, atribuyendo, según este pasaje, será una sola resurrección para todos. Y esto de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ninguna distinción de tiempo parece hacerse en ese pasaje. Sin embargo, su interpretación correcta es: aquellos que despierten serán para vida eterna, y aquellos que no despierten serán para vergüenza y confusión perpetua. El profeta afirma el hecho de la resurrección y su universalidad, sin afirmar el tiempo específico en que se va a dar a los que van a resucitar para vida eterna y aquellos que van a despertar para vergüenza y confusión eterna. Entonces, sin afirmar el tiempo específico en el cual tendrán lugar las partes de la resurrección. Otro pasaje usado para sostener la idea de la resurrección es Juan capítulo 5 y versículos 28 al 29. Aquí el Señor está enseñando la universalidad del programa de la resurrección y las distinciones dentro de este programa, pero no está enseñando el tiempo en que las varias resurrecciones tendrán lugar. Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 4 al 6, enseña que transcurrieron 1000 años entre la primera resurrección o la resurrección de vida y la resurrección del resto de los muertos. Es la resurrección de condenación. El programa de la resurrección. El apóstol Pablo nos da un bosquejo de los eventos en el programa de resurrección. La frase que dice cada uno en su debido orden sugiere que habrá una división. El término orden es una metáfora militar. Por lo tanto, las partes de la resurrección son como los batallones, como las cuadrillas, como los bloques de personas en marcha en un desfile de triunfo que está bien organizado. En este orden, Cristo como líder de batallón o primicia de la cosecha, lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Luego introduce un segundo grupo y significa un lapso de tiempo de duración no designada. Los que son de Cristo, algunos lo hacen sinónimo del término en Cristo. Esto sería la resurrección de la iglesia, que nos menciona en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 17. Donde dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Esto nos enseña en la primera carta de los Tesalonicenses que los que son de Cristo, esto sería la resurrección de la iglesia que se menciona en este capítulo. Pablo no menciona la resurrección de los santos de la tribulación ni la de los santos del Antiguo Testamento en el programa. Pero los que son de Cristo es una referencia no técnica a todos los redimidos, tanto de la iglesia como en el periodo del Antiguo Testamento y el periodo de la tribulación, todos los cuales serán levantados en la venida de Cristo. Y aquí la palabra venida
pues sería tomada en su más amplio sentido, que es aplicable al segundo advenimiento con todo su programa y no al traslado, no al arrebatamiento solamente. De esta manera, el apóstol Pablo estaría diciendo que el segundo grupo sería el de los santos de todos los tiempos, que serían levantados porque pertenecen a Cristo y que éste se cumplirá en el tiempo de la segunda venida. Independientemente que los santos del Antiguo Testamento se levanten cuando Jesús venga en la, ¿cómo se llama? En la llamada, en el arrebatamiento, o sea, después de los 1000 años, independientemente del tiempo en que se dé, lo importante es de todo esto que el Señor, el grupo de los santos de todos los tiempos serán levantados porque pertenecen al Señor, porque pertenecen a Cristo y se cumplirá ya sea en el arrebatamiento o en la segunda venida. Por supuesto, estos son puntos de vista, pero que sí es importante recalcar que van a resucitar porque pertenecen al Señor. No van a ser despertados, no van a ser levantados para vergüenza y confusión, sino para vida eterna. No como en el segundo grupo, la segunda resurrección, que son aquellas personas que no aceptaron el sacrificio de Cristo. Y ahí empieza nuestro trabajo como líderes, como servidores, como seguidores de Cristo. Como Dios nos ha prometido a través de su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad como creyentes velar, interceder, clamar para que nuestras familias sean convertidas y no despierten en la segunda resurrección para vergüenza y confusión eterna. Seguramente nosotros ganamos almas, evangelizamos, proclamamos las buenas nuevas de salvación. Pero qué lamentable sería que nosotros evangelizáramos a todas las personas que están a nuestro alrededor y menos a nuestra familia. Si el Señor ha traído salvación a nuestra vida, a nuestra casa, es para que también nosotros podamos compartirla con aquellos que no lo conocen, así como un día una persona se esforzó por hablarnos a nosotros, por compartirnos del Evangelio y para que nosotros conociéramos esa luz, la luz de Jesús. Gracias por haberme acompañado y les espero la otra semana. El Señor les bendiga.